Sin Red. María y Susana te proponen escuchar otras miradas de los temas que te interesan. Todos los miércoles de 18 a 19 horas. Estamos Sin Red para sostener tu atención por Signos FM. Vamos a hablar hoy de un tema que realmente es preocupante. Vamos a tener en línea a la doctora Mirta Pacín. Ella es médica pediatra, se desempeña en la ciudad de Neuquén y es especialista en crecimiento, desarrollo y nutrición a nivel asistencial y poblacional. El tema que vamos a tratar con ella tiene que ver con los contaminantes ambientales. La tenemos en línea a la doctora Mirta Pacín, que nos va a saber explicar mucho mejor de qué se trata. Buenas tardes, doctora Mirta, ¿cómo estás? Te habla Susana Bultagio de Sin Red. Bueno, encantada Susana, y bueno, estoy muy bien, preocupada por lo que estamos transitando con el COVID, pero por suerte yo estoy bien y mi familia también. Sí. Eso nos preocupa a todos, pero el tema que hoy nos convoca está relacionado con todo el desarrollo de la salud, todo lo que tenga que ver con nuestro crecimiento. Y yo te quería preguntar, como sos médica pediatra, ¿qué fue lo que te llevó a la investigación y desarrollo del tema contaminantes ambientales? Bueno, porque yo dentro de la pediatría tengo una subespecialidad. Yo hago crecimiento, desarrollo y nutrición. Y últimamente, ya en diferentes congresos, pero no hace más de un año, te puedo asegurar, esto es dentro de los congresos de endocrinología pediátrica, se insiste en lo que se llaman los disruptores endocrinos, comúnmente conocidos como alteradores hormonales. Y estos disruptores endocrinos son parte de los contaminantes ambientales, de los efectos que producen los contaminantes ambientales, uno de los tantos efectos. Porque entre los contaminantes ambientales podemos tener de los que producen nada más que efectos agudos y otros de los que producen efectos a largo plazo, es decir, efectos tipo crónicos. Claro. Y en esos a largo plazo, que tenemos desde alteraciones genéticas, alteraciones del sistema nervioso central, están las alteraciones hormonales. Y ahí está lo que es parte de mi especialidad. Y entonces, ¿qué cosas yo le estaba indicando a mis pacientes que dejaran de usar, dejaran de comer, dejaran de ponerse? Yo quería preguntarte justamente, una de mis preguntas es, se estima que a nivel mundial el 25% de las enfermedades humanas están relacionadas con factores ambientales, ¿no? ¿Cuáles son aquellas enfermedades que se han incrementado o incluso que han aparecido nuevas patologías por esta influencia? Bueno, se han visto, esto es lo que se empieza a estudiar porque al aumentar el número de casos con alteraciones del aparato reproductor, por ejemplo, recién nacidos o que nacen pretérminos o que nacen de términos pero con bajo peso, lo que se llama retardo del crecimiento intrauterino. Varones que nacen con testículos no descendidos, uno o los dos, eso se llama criptorquidia. O otra patología del aparato reproductor masculino es lo que llaman hipospadia, que el orificio que de la uretra, que es el que lleva la orina para hacia afuera, ¿no? El orificio de la uretra está no en la punta del pene, sino que está en el dorso, abajo o en la bolsa escrotal. Después una disminución también de la distancia que hay entre el ano y los genitales. La aparición cada vez más temprana de lo que llamamos telarca precoz, que es la aparición de las mamas en las niñas. Con o sin pubertad precoz, la aparición de pubertades precoces.
esto como que hace como un ruido, ¿no? Y bueno, y empiezan las investigaciones, bueno, las investigaciones ya llegan muchos años, pero se empiezan a descubrir algunos contaminantes, bueno, y después también problemas de la tiroides, muchos cánceres relacionados con las glándulas endocrinas, aumento del cáncer de mama, aumento del cáncer testicular, aumento del cáncer de endometrio, aumento del cáncer tiroideo, mujeres o cáncer de ovario. Entonces todas estas cosas que están relacionadas con el sistema hormonal se empiezan a estudiar y se encuentran que hay de estos agentes químicos, contaminantes ambientales, que actúan como si fueran estrógenos, que son la hormona femenina, o pueden actuar como andrógenos o también como antiandrógenos, es decir, en los varones actúan como antiandrógenos. ¿Cuáles son los principales factores ambientales que actúan en contra del desarrollo normal, ¿no? ¿Qué hacen esos químicos? Evitan la síntesis de esas hormonas, es decir, que no se formen, eso es síntesis, o si no, actúan sobre el receptor, es decir, sobre donde tendría que actuar en la célula, por ejemplo. Una hormona que tiene que actuar en el ovario femenino tiene que tener un lugar donde se engancha, ¿no? Una hormona que viene desde la hipófisis tiene que engancharse en el ovario, la ocupa este contaminante, este químico, y no la deja actuar, o la deja actuar menos, o la hace actuar en contra de lo que tendría que producir. Que se encuentran en todos lados, en el aire que inhalamos, en el agua que tomamos, en el suelo que caminamos, en lo que comemos y en lo que bebemos. Y la otra cosa importante que yo quisiera decir, antes de dar algunos tips de los más comunes, y que quisiera que ahora cuando vayamos al supermercado nos fijemos bien qué es lo que compramos, yo quiero decirle una característica que tienen estos alteradores hormonales, porque para que se entienda por qué tienen ese efecto que se llama crónico, que no se degradan fácilmente, entonces por eso se dice que son persistentes. Y el otro efecto que tienen es que se acumulan porque tienen una afinidad especial por las grasas, entonces son bioacumulativos, es decir, se acumulan en la grasa, no solamente de los seres humanos, sino también de los animales, tanto silvestres como de los otros animales que forman parte de la cadena alimenticia. Son persistentes, ya sea en el aire, como dije, que pueden estar, en el suelo, en las aguas contaminadas, sino que se acumulan en la grasa, y están así que estos contaminantes, que son alteradores hormonales, los podemos encontrar desde la leche de madre, en el pelo de los recién nacidos, en el cordón umbilical, en el líquido de los óvulos de las mujeres, digamos que es en la orina, es decir, que se han encontrado y está certificado que existen estos contaminantes en nuestro cuerpo porque son persistentes, porque no pueden biodegradarse en la naturaleza. Ese es el problema. Hace años que se viene hablando de que los pollos, el pollo que nosotros ingerimos normalmente le inyectan hormonas o afecta a las hormonas del organismo. ¿Cuánto hay de verdad? Eso directamente te están dando las hormonas. Estos son los contaminantes que pueden ser esto que yo dije que eran similares, que mimetizan, que se comportan como si fueran estrógenos, se comportan, es decir, puede ser, que se llame PCB y se comporta como un activador estrogénico. ¿Sí? El otro de las hormonas de los pollos es cierto, eso le ponen, ¿para qué? Para que crezcan más rápido, para que puedan los criaderos hacerlo más eficiente, ¿no?, el proceso de cría. Por eso yo siempre recomiendo con relación a los pollos que a las nenas, una, que no comamos todos los días pollo, otra, que si tenemos que elegir entre un pollo en el supermercado o en la pollería, o un pollo criado de chacra o de granja, o en
un vecino, digamos, compremos ese. Que sea de si no podemos y tenemos que comprar en el supermercado, tratemos de elegir los más chiquitos, porque como les expliqué, las hormonas, bueno, se depositan en la grasa, por más que a uno le parezca que el pollo no tiene mucha grasa, entre las fibras también ahí se depositan las hormonas. Lo que indico es que no coman las alitas, pero eso más que contaminante ambiental es la industria cómo utiliza estos productos, porque bueno, los estrógenos, las hormonas, los estrógenos y los andrógenos entran dentro de las hormonas de la juventud. Claro. Es decir, si vos, cuando llegamos a determinada edad, que uno ya los ovarios no producen tantos estrógenos y todo, bueno, existe todo esto de que baja el metabolismo basal, digamos, estar chispitas como están los jóvenes, son hormonas, entonces bueno, que dan otro tipo de actitud en todos los sentidos. Entonces esto hace que bueno, que estén más activos, que coman más, que crezcan más rápido, tiene que ver con todo eso. Claro. Los contaminantes ambientales, que son, por ejemplo, los más conocidos, que podemos ser desde naturales, como son las isoflavonas de soja, hasta los que según las características químicas, que se comporten como estrógenos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Bueno, la soja sería uno natural, y también se los agrupa de acuerdo a su utilidad, es decir, en la industria de la construcción, en la industria textil, en la industria de la alimentación, y entonces, bueno, podemos ver de acuerdo a esta clasificación cuáles son los que creo que hay que enfocarse y buscar y tratar de que no estén ni en nuestra dieta, ni en los recipientes que usamos, ni en las cosas que nos ponemos en el cuerpo. Entonces, a mí me parece que sería importante centralizarnos en tres, que son lo que se llama BPA, que no es necesario que nos acordemos que es el bifenol A, porque el BPA, incluso la industria ya sabe lo que produce el BPA, y entonces pone así, BPA, porque ¿dónde se encuentra el BPA? El BPA se encuentra en los recipientes plásticos. Que uno a veces los utiliza hasta en el microondas. Bueno, eso es una recomendación de las que no hay que usar, porque el BPA se libera cuando el plástico se calienta. Los plásticos que se envuelve, los envoltorios de alimentos cuando uno va a los supermercados. Sí. También lo encontramos en los revestimientos de las latas de conserva, el BPA, en las pastas dentales, en equipamientos médicos, todos sabemos, las jeringas plásticas, ¿no es cierto? Bueno, entonces... sí, antes eran de vidrio las jeringas, me acuerdo. Sí, claro, y las mamaderas también. Claro. Y la cosa que tengo que comentarles es que es un antioxidante, entonces hasta el BPA puede estar formando parte de en los alimentos. Así que siempre tener en cuenta ese tipo de cosas. ¿Qué efectos produce sobre la salud? Produce en los niños y niñas, ¿no? Por supuesto, la obesidad, trastornos lo que llamamos metabólicos, ¿no? La insulinoresistencia, en el embarazo puede producir pérdidas de embarazo, preeclampsia, que es esa enfermedad que produce hipertensión, edema y a veces hasta convulsiones en las embarazadas, aumentos de riesgo de partos prematuros, y en el recién nacido, alteraciones del tamaño al nacer. Claro. Puede ser retardo de crecimiento intrauterino, y esto que hablábamos de la distancia entre el ano y los genitales disminuida. ¿Podríamos considerar también que el desarrollo industrial y tecnológico, o sea, los avances de la ciencia, con el tema de los conservantes de alimentos, por ejemplo, son de gran influencia para los contaminantes? Sí, porque por eso otra de las recomendaciones, porque vos me decís, ¿por qué me dedico a esto? Es la recomendación a los padres y a las madres de mis pacientes, es que no utilicen, que nunca usen, menos para los chicos, lo que se llama alimentos ultraprocesados. Porque otros de los conservantes y estabilizantes que forman parte de estos alteradores hormonales son los talatos. Yo quería decir esto del BPA
que para que la gente lo identifique, es que si ustedes van ahora a los lugares que venden artículos para el hogar o en la parte de los supermercados, donde antes había todos estos recipientes de plástico, contenedores de comida, si ustedes ven ahora las etiquetas o en el mismo plástico, van a encontrar que dice libre de PDA o BPA free, cuando es en inglés. ¿Vieron que ahora aparecen todos los tupper como si fueran fuentes Pyrex? Sí. Que vienen como de vidrio abajo y la tapita de plástico. Sí, no entonces es porque la industria, así como los bifenilos en su momento fueron prohibidos, como fue prohibido el DDT, entonces como este problema con los alteradores hormonales, es decir, que la industria ya lo sabe y aparte están controlados, entonces viene ya con la parte de abajo de vidrio, sacándole la tapita de plástico. Uno puede haber congelado algo en esos contenedores, pero lo saca del freezer y lo puede poner tanto en el horno como en el microondas, sacándole la tapita. En cambio, no pasar del freezer algo que uno congeló en la bolsita de nylon o en un tupper antiguo, todo de plástico, y pasarlo al microondas, porque ese es el problema, que ahí se libera el BPA. Pero el BPA se libera también, por ejemplo, cuando uno tapó alguna comida con el papel, el film. Entonces tampoco nunca ponerlo a descongelar, aunque tenga el vidrio abajo, con un papel film. Dentro de la rama de los nutricionistas en la medicina, ¿existe una conciencia general de todo esto que vos estás planteando? O sea, ¿pueden trabajar en conjunto con la pediatría? Yo creo que esto es muy nuevo. Nadie te cree. Yo quiero hablar, antes de que se corte, de los parabenos. Por favor, no ponerle a los niños pantallas solares que tengan parabenos. Hasta el óleo calcáreo para la cola de los niños, por favor, que no tenga parabenos. La gente no nos puede creer, Susana, de este tipo de cosas. Sí, porque como que lo ven que uno es muy exagerado. No, hay que empezar a creer, porque cada vez son más las enfermedades que se nos plantean a lo largo de nuestra vida, que antes no existían, y bueno, a lo mejor se pueden evitar algunas cosas. La verdad, Mirta, fue un placer escucharte, pero perfecto. Pero los que más usan parabenos son los filtros solares, porque viste que los filtros solares de un año para otro no sirven más, es porque le falta el estabilizante, que son los parabenos. Entonces, hacer algo sin parabenos es todavía más caro. Ojalá muchos puedan escucharte, nosotros lo vamos a difundir para que todo esto se tenga en cuenta, y te agradecemos muchísimo la participación en el programa. Bueno, gracias a ustedes por la oreja, ¿sí? No, por favor. Hasta luego, que sigas muy bien. Bueno, igualmente. Gracias. Saludos, adiós. Bueno, era la doctora Mirta Pacín, médica pediatra de la ciudad de Neuquén.